Buenas noches, ¿cómo estamos? Lo prometido es deuda. Hoy vamos a subir el video de vascularización del miembro superior. Estamos en lo que es Rowlatt Anatomía. Hoy puse la imagen de la presentación de lo que son las clases, así que bueno, espero que esté siendo de utilidad para ustedes y que de esa manera pueda ser más sencillo comprender un poco más sobre el estudio de la anatomía humana. Así que bueno, a pedido de el tema que salió a votación en el Facebook, métanse, manden la solicitud, de esa manera puedan acceder al material guía de estudio y que también ustedes lo puedan tener. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la vascularización del miembro superior. Lo que comienza es a partir de la arteria subclavia derecha e izquierda, que en esta imagen no se ve. La derecha nace a nivel del tronco arterial brachiocefálico derecho y la izquierda nace directamente el callado aórtico. Vamos a ver que va a pasar por lo que se denomina el hiato interescalénico anterior, que está entre el músculo escaleno anterior y medio. Junto a él va a pasar, junto a la arteria, va a pasar los troncos primarios del plexo braquial. De ahí vamos a ver que ingresa por el vértice de la axila, acá lo podemos ver mejor, y se mete en la fosa axilar junto con los troncos primarios del plexo braquial. Y la vena quiero que vean cómo pasa por adelante. Va a pasar debajo de la clavícula y cuando pasa debajo de la clavícula luego se transforma, no es que se transforma, cambia de nombre nada más, en la región donde va a ir, que es la arteria axilar. Y hay algo interesante, ¿vieron estos tres puntitos que está acá? Ese es donde termina la arteria axilar, que va a ser, vamos a ver que después sigue como arteria humeral o arteria braquial, donde va a pasar debajo del borde inferior del músculo del pectoral mayor, que va a delimitar entre axila y brazo. Lo que nosotros vamos a ver de esta arteria axilar son las colaterales que da. La primera rama es la arteria torácica superior. Hay algo interesante que quiero mencionarles antes de poder estudiar estas colaterales. Vamos a tomar en cuenta el músculo que se inserta acá, en la apófisis coracoide, y de ahí va hacia la tercera, cuarta y quinta costilla, que es el músculo del pectoral menor. Tomando en cuenta el músculo del pectoral menor, que va a estar delante de la arteria, vamos a dividir a la arteria axilar en tres zonas. Una zona prepectorálica, pectorálica y postpectorálica, o zona 1, 2 y 3, que lo pueden encontrar incluso en algunos libros o atlas de anatomía. Esto nos sirve para el mejor estudio nada más. En la primera zona, o en la zona 1, sale una sola arteria. En la zona 2, dos arterias. En la zona 3, tres arterias. En la zona 1, la primera zona o antes del pectoral menor, la arteria axilar puede dar también o puede salir de la arteria subclavia, que es la torácica superior. Vamos a ver que se llama así porque irriga los dos primeros espacios intercostales. Bien, en la zona 2 ya vamos a ver a la acromiotorácica. Esta lo que tiene interesante, va a pasar o va a salir de la axila perforando la fascia clavipectoral y da cuatro ramas. Da la que irriga la clavícula, de ahí la arteria clavicular, va a dar la arteria acromial que irriga la articulación acromioclavicular y también va a dar una rama para la articulación de lo que es la articulación glenohumeral. Después va a dar una rama deltoidea para el músculo deltoides y una rama pectorálica para el músculo del pectoral mayor y menor. Más que nada para el mayor. Hay algo interesante. Todo en anatomía, excepto que tenga un nombre propio, se llama según con quién se relacione o a dónde va a estar la relación. ¿Sí? Acromiotorácica, recuerden esto que se llama porque va a dar una rama acromial y otra rama que irriga a nivel del tórax. ¿Sí? Y después va a dar la rama clavicular que quiero que vean que ingresa por debajo de la clavícula y el agujero nutricio de la clavícula está en el tercio medio de la cara inferior. La otra rama es la deltoidea para irrigar al músculo deltoides. Bien, continuamos. La otra arteria es esta que recorre la pared lateral del tórax, también lo que es la parte de los cuadrantes externos de la mama, de ahí que esta arteria se llama mamaria externa. ¿Sí? Vamos a ir con la zona 3, que son tres arterias. La primera arteria que da
es la denominada arteria tóracoescapular, o mejor llamada como está acá, escapular inferior. Esta escapular inferior se divide en dos. La arteria escapular inferior, que va a pasar por el triángulo homotricipital, de ahí ingresa en lo que es la fosa infraespinosa y para irrigar toda la parte inferior, ¿sí?, de la cara posterior de la escápula. Y la otra arteria, ¿sí?, torácica lateral, que irriga la pared lateral del tórax. Entonces, mencionar cada una de las ramas que da con las regiones que va a estar irrigando y hacia dónde va o el recorrido. Y las otras dos ramas que da son la circunfleja anterior y posterior, que van a estar rodeando el cuello quirúrgico del húmero. La circunfleja posterior sale de la axila pasando el cuadrilátero de Bell-Poe junto con el nervio circunflejo axilar como rama terminal del plexo braquial. Y vamos a ver que además de anastomosarse con la circunfleja anterior, va a dar una recurrente que va a dar la irrigación para lo que es la articulación acromioclavicular e inclusive para lo que es la articulación glenohumeral. ¿Tá? Bien, y la otra, una rama que es anastomosa con una colateral que da la humeral. Bien, esas todas son las colaterales que da la arteria axilar. Repasar nada más: torácica superior, acromioclavicular, mamaria externa, escapular inferior o tóracoescapular, y la dos circunfleja, anterior y posterior, que pueden salir juntas o por separado como está en la imagen. Vamos a continuar. Después de pasar el borde inferior, que acá lo vemos que está cortado, el músculo del pectoral mayor, la arteria axilar sigue como arteria humeral. Bien, vamos a ver qué va en relación al nervio mediano, y hay una pregunta de examen que siempre la hacen, que es: ¿cómo es la relación del nervio mediano con respecto a la arteria? Es primero por fuera, luego pasa por adelante y termina por dentro. Así es como ingresa al canal bicipital interno. Eso a nivel del codo. Ahora, esta arteria axilar va a ir por la región o por el conducto braquial. Este conducto braquial está ubicado en la región anterior interna del brazo, relacionándose con el bíceps, posición corta, el coracobraquial y la parte del vasto interno y la cabeza larga del tríceps. ¿Sí? Bien, vamos a ver que en su recorrido va a dar, además de la arteria nutricia y las ramas musculares, como se ve acá, va a dar, la primera rama es esta, la humeral profunda, que se dirige hacia atrás, donde se lo ve pasar o ingresar al canal de torsión del brazo por el triángulo o la hendidura de Avelino Gutiérrez junto con el nervio radial. De acá vamos a ver que va a dar una rama recurrente que es anastomosa con una rama que da este arco de las circunflejas o circuito de la circunfleja del axilar. Después va a dar esta arteria que va por la cara posterior del húmero, que es la arteria del tríceps, del vasto interno, que va a llegar hasta el codo. Después va a formar parte de los circuitos, después lo vamos a ver. ¿Sí? Cuando llega la parte externa, se dirige hacia la parte inferior, donde por encima del epicóndilo vamos a ver que da una rama anterior y una rama posterior, que es anastomosa con la arteria del vasto interno. Ahí termina. Después vamos a ver qué pasa hoy con quién es anastomosa. Del otro lado, la segunda rama colateral que da la humeral va a ser la colateral interna superior, que primero acompaña el recorrido del paquete vasculonervioso, pero después se hace posterior y termina, como vemos acá, detrás de la epitróclea. Y la última colateral que da es la interna inferior, que llega por encima de la epitróclea y da una rama anterior y posterior. Y la posterior es anastomosa con la interna superior. Bien, ¿hasta dónde llega la arteria humeral? Hasta la articulación o a nivel de la articulación radiocubital superior. Y vamos a ver que se divide en la arteria radial y la arteria cubital. ¿Sí? Y a partir de acá vamos a ver lo que es el recorrido que hace. ¿Sí? Pero antes de ver esto, le quiero mostrar algo y después vamos a volver acá. ¿Qué le quiero mostrar? Los circuitos periepicondilio y periepitroclear. Pero antes le voy a mostrar esto y después vuelvo a la imagen anterior. Entonces, vamos a ver que la primera rama que da entonces es la humeral profunda, la arteria humeral. Después sigue la colateral. Eso está mostrando mal, yo hago lo grande la imagen. Esta tendría que estar acá. ¿Sí? La interna superior,
Sí, ahí estaba apuntando mal también. Va acá, la interna inferior. Y después vamos a ver que tenemos lo que son las recurrentes radiales y las recurrentes cubitales, que son anastomosas con la humeral profunda afuera y las dos internas de la humeral superior e inferior, las recurrentes cubitales. Y esto van a formar lo que son los circuitos. Bien, vamos a ver cómo baja la arteria. Se divide en humeral, la arteria humeral se divide en radial y cubital. Recuerda, a nivel de la articulación radiocubital superior. Bien, después allá arriba la humeral profunda se divide en dos, una anterior y posterior, que van a terminar alrededor del epicóndilo. Después la interna superior va a terminar detrás de la epitróclea y la interna inferior se divide en dos ramas, anterior y posterior. Presten atención acá y sigan el recorrido de estas arterias porque forman estos circuitos y generalmente esto es lo más complicado por ahí de entender y después de describir. Empiecen siempre mencionando las ramas colaterales que da la humeral y después vamos a la radial y cubital para que se les sea más fácil de escribir. Después, las recurrentes cubitales tenemos la anterior, que es anastomosa con la rama anterior de la interna inferior, y la recurrente cubital posterior, que es anastomosa por detrás de la epitróclea con la interna superior y la rama posterior de la interna inferior. De esa manera se forma el circuito periepitróclear. Del otro lado, el periepicondilio, vamos a ver que la arteria radial va a dar la recurrente radial anterior y se anastomosa con la rama anterior que da la humeral profunda. Ahora, la recurrente radial posterior no sale de la arteria radial, sale de lo que es la arteria cubital, dando primero la interósea, que se divide en una rama anterior, y la rama posterior. Se llaman así teniendo en cuenta a la membrana interósea, que se ubica en estas arterias por delante y por detrás. La que va por detrás, que es la interósea posterior, es la que va a dar la recurrente radial posterior. Entonces, ¿dónde nace? De la interósea posterior, rama de la cubital. ¿Está? Y de esa manera se forman los circuitos periepicondilios. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a seguir, voy a volver para atrás un poquito en la imagen anterior para mostrarles el recorrido que hacen en el antebrazo. Vamos a ir acá con la arteria radial. La arteria radial vamos a ver que va a ir hacia afuera, pasando entre el pronado redondo que está cortado acá y el supinado largo. Y acá se encuentra con el nervio radial superficial o anterior, que es puramente sensitivo y después se hace posterior porque va a llegar a la región dorsal de la mano, ¿sí? Desde la mitad del anular hacia la región radial de la mano para dar la inervación sensitiva. Pero sigamos con la arteria. Quiero que vean cómo se ubica entonces entre el pronado redondo y el supinado largo. Sigue descendiendo debajo del supinado largo y luego pasa por lo que se denomina el canal del pulso, que acá lo vamos a ver que está cortado, el palmar mayor. ¿Por qué? Porque el canal del pulso está ubicado entre el supinado largo y el palmar mayor por dentro. Ahí se va a palpar entonces la arteria radial. Luego, antes de llegar a la mano, se hace posterior. ¿Sí? En este recorrido vamos a ver que antes de hacerse posterior, pasando, acá lo vemos por el escafoides, va a dar dos ramitas. La primera es la arteria transversa anterior del carpo, en realidad da tres, no dos. La otra que da es la arteria propia del escafoide, que tiene una irrigación propia. Todos los demás huesos del carpo son compartidos. La otra que da, ¿sí? Que perfora el músculo abductor corto del pulgar, es la radiopalmar, que es anastomosa con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial. Después la vamos a ver. Cuando se hace posterior la arteria radial pasa por la tabaquera anatómica, que como límites va a tener el extensor largo del pulgar y el extensor corto. Acá después vamos a ver en mano, en un dibujo de mano, cuáles son las colaterales que da y cómo forman los circuitos. Pero quiero que vean el recorrido. Va a salir de la tabaquera anatómica y llega al primer espacio interóseo y de ahí se hace nuevamente palmar y se va a ubicar por delante de los cuatro últimos metacarpianos y se anastomosa del otro lado con la cúbito-palmar. De ahí forma el arco palmar profundo. Este es el recorrido que hace la arteria radial. Como colaterales da la primera, la recurrente radial anterior, que quiero que vean que está como contenido junto al nervio radial
del canal bicipital externo. Después va a dar ramas musculares, la nutricia del hueso, la transversa anterior, acá lo podemos ver mejor, la transversa anterior del carpo, la radiopalmar, y cuando está a nivel de lo que es la tabaquera anatómica va a dar la arteria dorsal del carpo, después va a dar la dorsal del pulgar y la primera interósea. Esas son todas las ramas que da la arteria radial. Del otro lado, la arteria cubital, vamos a ver que perfora al pronador redondo, que está cortadito acá, va a pasar por debajo del flexor común superficial, por la concavidad superior, y de ahí se va a dirigir por delante del flexor común profundo de los dedos hacia adentro y abajo, donde se va a encontrar con el nervio cubital. Y de ahí van a formar el paquete vasculonervioso cubital. Van a descender ambos debajo de este musculito, que es el cubital anterior, o también llamado braquio, el flexor cubital del carpo. Ahí está. Estaba por meter la pata, estaba por mencionar el otro lado. Ya me estaba confundiendo. Es por la hora nada más. Bien. A partir de acá vamos a ver que ingresa la mano por el túnel de Bouchon y termina delante de la aponeursis superficial de la mano. En realidad por debajo. Lo que termina por delante de los tendones o de la vaina de los tendones de los flexores común superficial de los dedos. Y ahora estamos con esta que es la radiopalmar, que forma el arco palmar superficial. En su recorrido va a dar ramas musculares, nutricia, la transversa anterior del carpo y la rama cúbito palmar, ¿sí? Que esa se anastomosa con la arteria radial, que recuerden, perfora el primer espacio interóseo, después va a pasar la tabaquera anatómica y se hace palmar, ¿sí? Nuevamente. Esto lo voy a pasar porque ya lo mostré. Vamos acá. Esto es lo que le decía. El arco palmar superficial está formado entonces por la arteria cubital y la radiopalmar. Y en el arco de convexidad distal va a dar la primera, son 4 digitales que da, para empezar. La primera digital irriga la región interna del meñique. La segunda rama digital es un tronco que va a dar la rama externa del quinto o del meñique y la rama externa del cuarto dedo o anular. El tercer tronquito va a dar la externa del anular junto con la interna del mayor o del tercer dedo. Y después la última rama colateral, el último tronco digital, ahí está, va a dar la externa del mayor y la interna del índice. ¿Estamos? Recuerden, esto va a dar las 4 digitales para los últimos 4 dedos, menos para la región externa del índice y para las digitales del pulgar, que esto está dado por el arco palmar profundo, formado por la arteria radial y la cúbito-palmar, que va a dar un tronco en común para dar la externa del índice y las 2 digitales del pulgar. Además de este arco, ¿sí?, palmar profundo, va a dar las ramas perforantes comunicantes con las ramas o los troncos superficiales. Y además va a dar una recurrente carpiana que es anastomosa con la transversa anterior del carpo, rama de la radial y la cubital. Acá está lo que les decía hoy de la arteria dorsal del carpo, que sale de la arteria radial, que va a dar las 7 digitales dorsales. Esta es la primera interósea, que va a dar la digital externa del índice dorsal y la dorsal del pulgar. Esto es toda la parte de la irrigación. Quiero ir rápidamente a lo que es la parte venosa, el drenaje venoso. Comienza con lo que es las colaterales de los dedos, que forman primer arco metatarsiano, y después de este arquito va a salir otras ramitas venosas que forman el arco venoso dorsal. El meñique tiene una propia que se llama salvatela, ¿sí?, que es lo que todos quieren en el examen, que alguien le salve, ¿sí?, que puedan aprobar. Estudien y Dios ve el esfuerzo y le va a dar la gracia delante de los ojos de los profesores para que tengan misericordia y de ahí puedan hacerle preguntas que ustedes saben, ¿sí? Respiren profundo y respondan bien. Bien, ahora, del lado del pulgar sale la cefálica del pulgar, que vamos a ver que pasa 2 cosas, pero quiero que vean cómo tanto la salvatela del meñique como la cefálica del pulgar se une con el arco venoso dorsal. A partir de acá vamos a ver que salen 2 venas superficiales. La que va hacia el lado externo, que es la radial superficial, y la que va hacia el lado interno es la cubital superficial.
¿sí? Ambos vamos a ver que tiene un recorrido posterior en el antebrazo, pero en el tercio medio se hace el anterior, ¿sí? Llegando, esta es la radial superficial y esta es la cubital superficial. Van a llegar acá, a nivel del pliegue del codo, ¿sí? La vamos a dejar ahí porque quiero mostrarle de esta, o hablarle de esta ahora, que es la mediana superficial. La mediana superficial tiene todo un recorrido anterior y es continuación de esta, de la cefálica del pulgar. Recorre toda la parte anterior, la vena mediana superficial del antebrazo, y cuando llega al codo se divide en dos, en la mediana basílica y la mediana cefálica. La mediana basílica se une con la cubital superficial para formar como tal la vena basílica. Tiene un trayecto interno en el brazo que en el tercio medio perfora la aponeurosis del conducto braquial y sigue como vena humeral. Esta vena humeral después, cuando pasa al borde inferior del pectoral mayor, sigue como vena axilar. Vamos del otro lado. La vena mediana cefálica se une con la radial superficial. Y esta tiene una accesoria también, que viene de la región dorsal del antebrazo, ¿sí? Y de ahí vamos a ver que sale junto con la radial superficial para formar parte de la vena cefálica después, que se forma por la unión de la radial superficial y la vena mediana cefálica. Esta vena cefálica tiene un trayecto externo y anterior en el brazo, que luego arriba se va a continuar con lo que es el conducto delto pectoral. Cuando llega debajo de la clavícula, vamos a ver que perfora la fascia clavipectoral, así como la hace la arteria cromotorácica, y va a terminar desembocando en la vena axilar, ¿sí? Una cosa más. En la unión de la radial superficial, la mediana cefálica, mediana basílica y cubital superficial, se forma la famosa M venosa, ¿sí? Recuerden esto, que también le pueden preguntar en los exámenes. Voy a poner un poco acá para que vean cuáles son. Tenemos la cubital superficial, la radial superficial, que ahí además le menciona la mediana. Después tenemos la accesoria que mencioné ahí, y después la basílica de un lado y la cefálica del otro. Recuerden, la basílica termina acá, en el brazo, y la cefálica en la axila. Eso es todo, gente. Muchísimas gracias por mirar los videos, suscribirse, compartir con sus amigos y compañeros de estudios, y espero que sea de utilidad. Así que nada, muchos éxitos para los exámenes finales y que Dios los acompañe en esta última etapa del año. Hoy esa es 30, en realidad ya estamos ahí pisando diciembre. Estamos en diciembre, gente, el último mes del año. Espero que hayan logrado todo lo que se han propuesto desde el principio de año. Así que nada, un abrazo grande desde Santo Tomé y Corrientes. Le habla Jonathan Villordo, mejor conocido como Johnny, más cortito, y que puedan tener una gran semana y un gran fin de semana.